¿Qué tal? Buen día, señores estudiantes. Es un gusto por saludarles nuevamente. Les saluda el licenciado Daniel Antonio Reyes Perico para una nueva sesión de los cursos concernientes a la preparación de las fases privadas de la Universidad Rural de Guatemala. La sesión del día de hoy pretende trabajar el curso de Derecho Administrativo. El código es FG 042. La semana corresponde a la semana número 10 y el tema se titula El contrato administrativo. Estamos en Mazatenango, Suchitepeques, mayo de 2020. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Al finalizar la clase, el objetivo principal es que el estudiante conozca con propiedad los conceptos y definiciones de contrato administrativo. Bien, el contrato se puede estudiar dependiendo de la rama del derecho que nosotros queramos interpretar. Y vamos a establecer la definición del contrato civil. Asimismo, específicamente el contenido del contrato administrativo. Contrato civil, al tenor del artículo 1517 del Código Civil, corresponde al acuerdo entre dos o más sujetos de derecho, en el cual conviene crear, modificar o extinguir una obligación. Contrato administrativo, en cambio, tiene una definición más amplia, porque va a poseer dentro de su definición características muy especiales y muy puntuales. E indica que es una declaración de voluntad del Estado, a través de sus órganos centralizados y entidades autónomas y descentralizadas, con una persona individual o colectiva, privada o pública, nacional o extranjera, con el compromiso del primero de pagar honorarios o un precio por la actividad, servicio o bien que se presta bajo las condiciones establecidas en las leyes de orden público y sometidas en caso de conflicto o incumplimiento a la jurisdicción privativa de lo contencioso administrativo. Bien, el Estado se manifiesta a través de sus órganos administrativos y estos a su vez le hacen saber al público o a los administrados el contenido de una resolución o de un acto a través de sus funcionarios. Pero en este orden de ideas, el contrato administrativo específicamente va a tratar de que el Estado, a través de sus órganos y sus funcionarios públicos, sea el enlace para poder realizar la prestación de un servicio, la adquisición de un bien, bajo las condiciones que establece la regulación legal del ramo. Existen supuestos clásicos para poder estudiar el contrato administrativo. El primero es la determinación de la ley. Al indicar que únicamente la ley es que tiene la facultad para determinar cuándo estemos frente a un contrato administrativo o frente a un contrato civil. Específicamente la ley de ramo, que es la ley de contrataciones del Estado, establece cuáles son estos contratos administrativos. La otra forma de poder estudiar estos supuestos clásicos del contrato administrativo establece la voluntad de las partes. Las partes pueden determinar la característica o cualidad del contrato administrativo, aun cuando la ley específica no la esté determinando como tal. Pero, si dentro del contrato administrativo existen cláusulas exorbitantes, es decir, cláusulas que en un contrato civil no se podrían realizar o serían muy difíciles de realizar, en este caso estaríamos frente a un contrato administrativo por el estricto formalismo que este posee. El otro supuesto es el interés público de los usuarios afectados, es decir, si el contrato administrativo tiene como finalidad del servicio público el interés general, en este caso estaremos frente a un contrato administrativo. El contrato administrativo tiene características muy especiales. La primera característica es la preferencia del Estado. El Estado, como ente soberano, se impone ante el particular quien desee contratar con él.
La siguiente característica son las cláusulas exorbitantes. Esta exorbitación de cláusulas establece un formalismo muy estricto, en el cual, como lo indicábamos anteriormente, no podrían realizarse este tipo de cláusulas en un contrato civil. Posee otra característica que se llama principios especiales. Los principios especiales específicamente establecen que los contratos administrativos se imponen el interés general frente a un interés particular o privado. Y la última característica es la jurisdicción especial. Y establece que los contratos administrativos poseen una jurisdicción especial en virtud que la misma Constitución en su artículo 221 establece una jurisdicción privativa para resolver las controversias derivadas de la aplicación de los contratos administrativos. Esto a través del proceso contencioso administrativo y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los contratos administrativos tienen los siguientes elementos. El primer elemento son los sujetos. Dentro de los contratos administrativos figuran dos sujetos: el Estado y los particulares que contraten con él. El siguiente elemento es la manifestación de la voluntad de los sujetos. Los sujetos tienen la libre disposición para poder determinar la voluntad de ellos a la hora de contratar. El siguiente elemento es el contenido. El contenido es el objeto propio del contrato, que debe ser lícito, posible. El siguiente elemento es la forma. Los contratos administrativos necesariamente deben poseer una forma, que es escrita, y según la forma legal que la misma ley establezca. Existen principios del contrato administrativo muy puntuales que debemos estudiar. El primero se llama la igualdad del Estado frente a los particulares. Este principio establece que el Estado, al momento de contratar con el particular, no debe imponerse como un ente soberano. Debe necesariamente tener las mismas características y la misma capacidad para contratar que un particular. B es la manifestación de la voluntad. Las partes deben manifestar expresamente su voluntad al momento de contratar en la igualdad de condiciones. C. No alterar el orden público. Los contratos administrativos tienen la característica de viabilizar el fin supremo del Estado, que es el bien común. En este orden de ideas, un contrato administrativo no puede alterar el orden público. E. El cumplimiento de los procedimientos. Necesariamente, para poder realizar la contratación administrativa, deben de seguirse rigurosos procedimientos establecidos en la ley para lograr la finalidad que es la contratación administrativa. Y debe ir dirigido al cumplimiento de las finalidades del Estado, que es la prestación de un servicio. Bien, en ese orden de ideas, los contratos administrativos se van a clasificar de la forma siguiente. Existen contratos llamados contratos de obra. Los contratos de obra tratan específicamente de creación de obra gris. Contratos de suministro, entendido del suministro como un servicio que se presta de forma continua y periódica. C. Contrato de concesión de servicios públicos, es decir, ante la imposibilidad del Estado de poder realizar la prestación de un servicio público, puede contratar a través de con una persona individual para que a cuenta de riesgo asuma la prestación de este servicio. Y D. Contratos de servicios al Estado, que pueden ser varios. E. Contrato de consultoría profesional, que puede ser legal o técnica. F. Explotación y exploración de recursos no renovables. Es muy importante, al estudiar los contratos administrativos, una teoría doctrinaria, pero muy aplicable a la legislación matemática. Esta teoría se llama la teoría de la imprevisión.
y otra teoría que se llama adecuación financiera. La teoría de la imprevisión establece que cuando ocurren acontecimientos excepcionales y anormales, imprevisibles y extraños a las partes, que vienen a ser más onerosos a la situación del contratante, con el peligro de llegar a la quiebra, se produce un estado extracontractual, lo cual significa que ya no está en la situación prevista dentro del contrato. Ya la situación originaria cambia por cualquier situación. En Guatemala ocurre un fenómeno muy interesante. Esta teoría de imprevisión se refleja a través de los llamados subsidios, es decir, se le solicita a una de las partes que ha contratado o que realiza el contrato administrativo a que siga prestando el servicio, asumiendo el Estado parte de las pérdidas que éste ha tenido a través de los llamados subsidios. Y la adecuación financiera. La adecuación financiera consiste en la fluctuación de precios, en la que se entiende por fluctuación de precios el incremento o decremento que sufren los costos de bienes, suministros, servicios y obras sobre la clase de los precios que figuran en la oferta de adjudicatarios e incorporados al contrato. ¿Cuál es el procedimiento para la contratación administrativa? Este procedimiento es el regulado específicamente en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Existe una institución llamada afectación, que es muy importante en los contratos administrativos, toda vez que la afectación es la incorporación de bienes de uso particular al Estado, los cuales pasarán a formar bienes de uso público. Eso a través de un procedimiento llamado procedimiento de expropiación de bienes. Y la desafectación, contrario censo. La desafectación consiste en el desapoderamiento de los bienes del Estado para pasar a bienes de interés privado. Eso a través del procedimiento regulado también por la ley. Extinción de los contratos administrativos. Los contratos administrativos tienen una extinción normal y una extinción anormal. Entendiéndose la extinción normal de cuando las dos partes han realizado la obligación que les corresponde. Una de las partes otorgar el pago y la otra la prestación de los bienes o servicios de Y la extinción normal son los supuestos que contempla la ley que de forma prematura o ante la imposibilidad de poder concretar el contrato deben ser finalizados. La jurisdicción contenciosa administrativa, que es muy importante estudiar, toda vez que el contrato administrativo en algunas ocasiones debe poder interpretarse de la manera más adecuada, y esto lo regula la Ley del Contencioso Administrativo, la Constitución, en su artículo 221. Preguntas. Las preguntas concernientes a la semana 10 son las que dirán a continuación. Establece en qué consiste la negociación de las categorías de los contratos administrativos, en qué consiste la negociación del contrato civil en la administración, en qué consiste la indexación de los contratos administrativos, cuál es la clasificación doctrinaria de los contratos administrativos, en qué consiste el sometimiento de los contratos administrativos al principio de legalidad y en qué consiste un contrato abierto. Bien, estamos a las órdenes y para poder resolver sus dudas lo antes posibles. Que tengan buen día.